Sin duda, uno de los principios que nosotros como dominicanos tenemos es la costumbre de ir a una iglesia. Es algo que desde niño nuestros padres nos llevaron, nos motivaron a conocer de Dios. Y podemos ver en nuestra sociedad cómo las personas de una forma u otra han tenido algún tipo de contacto con una iglesia o desde niños recibieron lo que fue una doctrina que le indujera a conocer de Dios. Sin embargo, el hecho de que nosotros de una forma u otra hayamos encontrado algún principio que tenga que ver con Dios, no quiere decir que en realidad seamos hijos de Dios y sobre todo que cuando muramos podamos ir con Dios al cielo. Muchas personas nosotros podemos encontrarla en nuestra sociedad que son personas buenas, personas piadosas, personas que tienen un buen corazón, personas que quieren ayudar al prójimo, que quieren siempre estar haciendo la obra que prácticamente Dios manda en lo que tiene que ver con el cuidado de los demás. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la Biblia un ejemplo claro de que no, el hecho de que seamos así no nos garantiza de que el día que muramos vayamos a ir con Dios al cielo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 10, nos vamos a encontrar aquí con un hombre llamado Cornelio, el cual, una de las características grandes que nosotros podemos ver en la Biblia es cómo este hombre, ante los ojos de Dios, aparentemente hacía las cosas buenas. Cuando tú lees en el verso 2 del capítulo 10 de Hechos, dice que este hombre era piadoso, era un hombre temeroso de Dios y él y su casa servían, en cierto modo, eran temerosos de Dios, dando limosna a las personas y oraban siempre a Dios. Mas, sin embargo, dice que Dios escuchó sus oraciones. Cuando tú lees en el verso 4, Dios escuchó sus oraciones. Sin embargo, una de las cosas que Dios hizo fue enviar un ángel para que éste entendiera la importancia de entregar su vida a Jesucristo. El ángel le dice que vaya a un lugar donde o que envía a unos siervos a un lugar a buscar a un hombre llamado Pedro, para que entonces Pedro le hablara del Evangelio de Jesucristo y de esta manera él pudiera conocer cómo podía aceptar a Cristo y de esta manera ser hecho hijo de Dios. Cuando nosotros leemos en ese mismo texto, capítulo 10, verso 19, nos damos cuenta que Pedro estaba orando en un aposento cuando los siervos de Cornelio fueron a buscarlo. Y el Espíritu de Dios le reveló a Pedro que era necesario que él acompañara a estos hombres hacia donde Cornelio, porque él tenía que hacer una obra allí. Sin embargo, en el verso 25 dice que cuando ellos llegaron a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirle muy gozoso y se postró ante los pies de Pedro y le adoró. Pero en el 26 nos dice que Pedro se levantó y le dijo que él era un simple hombre y que en realidad él no necesitaba postrarse a él. Pero cuando nosotros vamos en el mismo texto, en el verso 44, nos damos cuenta de que allí Pedro le hace énfasis a Cornelio sobre la importancia de que él conociera de Jesucristo. La importancia de que allí él entendiera que necesitaba aceptar a Cristo como un Salvador. En el verso 44 nos dice que cuando Pedro le hablaba de esto y Cornelio en cierto modo entendió, el Espíritu Santo de Dios bajó sobre él, tomó a todos los que estaban allí y todos fueron llenados del Espíritu Santo. Entonces, con esta enseñanza nosotros podemos darnos cuenta de que en verdad no simplemente no vale el querer ser temeroso de Dios a través de los principios de que de niño nosotros hemos recibido. Es importante que entendamos que si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si no permitimos que Jesucristo entre a nuestras vidas y nos dirija, entonces sí, estamos haciendo obras que aparentemente son buenas, pero en realidad, conforme a lo que dice la Biblia, esas obras no nos van a dar la salvación que solamente vamos a poder obtener con Cristo Jesús. Dios conocía el corazón de Cornelio y por esa razón envió a que fueran a buscar a Pedro para que le predicara del Evangelio de Jesucristo y de esta manera él pudiera ser salvo y pudiera ser hecho hijo de Dios. De igual forma, nosotros podemos encontrar otro ejemplo muy parecido, es el ejemplo de Nicodemo, que habla de que era un judío, un fariseo, y que él conocía todo de Dios. Era uno de los que estaba principalmente en las sinagogas enseñando y estando allí con los demás. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con Jesús en Juan capítulo 3, entonces Nicodemo le pregunta a Jesús qué él debía de hacer
para ser salvo o para conocer a ese Dios que Jesús profetizaba. Pero Jesús le dice en el verso 3, bueno, en el verso 9, le dijo que era necesario que Nicodemo naciera de nuevo y que era necesario que permitiera tener una renovación en su vida. Nicodemo le pregunta a Jesús en el verso 9 cómo podía hacer esto, y Jesús le dice que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él creyera pudiera tener vida eterna. Eso lo vemos en el verso 16. Entonces, hermanos y amigos que me escuchan, no sé si tú eres de esos que por mucho tiempo ha querido agradar a Dios, pero lo ha hecho a través de la enseñanza que tus familias o tus padres te han hecho. Y quizás así como Cornelio, así como nuestro hermano Nicodemo, quiere servir a Dios, pero lo importante es que Jesucristo entre en tu vida. Permite que Jesús sea tu Salvador. Pon tu confianza en Jesús como el único mediador entre Dios y el hombre, y así podrás obtener la vida eterna que obtuvo Cornelio, que obtuvo Nicodemo cuando creyeron en Jesús. Así que Dios te bendiga. Espero que